¿Tiene postura tomada respecto a este tema que se está debatiendo sobre los extranjeros que delinquen a la Argentina? Mire, yo creo que todo esto que se ha armado es un gran globo de humo para tapar lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso, que es el cuarto mega negocio petrolero de los Kirchner, que es la ley de hidrocarburos, que además aplasta las autonomías provinciales, ¿no? Y me parece que es un Ahora, tiene el aval de todos los gobernadores provinciales, digo, porque fue una ley que cuenta con el aval de todos los gobernadores provinciales. Sí, como avalaron a Menem cuando privatizó YPF. Muchos de los que están ahora en la oposición eran menemistas en aquella época. Bueno, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner también le dieron el aval. Ese concepto de la obediencia de vida. Pero es el cuarto mega negocio petrolero de los Kirchner. El primero es en la época de Menem, cuando se privatiza YPF, que Kirchner es el factor entre los gobernadores para aceptar la privatización, ¿no es cierto? Recibió 600 millones de dólares que nadie sabe todavía dónde está. El segundo meganegocio petrolero es, ya siendo poder, lo que llamaron la argentinización de YPF, y le dieron 25% de las acciones a Eskenazi, un socio de Kirchner, que se pagaron con la renta de YPF y YPF dejó de invertir. El tercero mega negocio son los 5.000 millones de dólares que le dieron como indemnización a Repsol, que seguramente habrán cobrado ingentes comisiones. Y este es el cuarto negocio petrolero. Están enajenando el patrimonio petrolero de los argentinos. Bueno, ahora vamos a volver con ese tema. Y además lo vamos a ver a Putin también acá, porque el que viene próximo acá a meter el dedo en vaca muerta es Putin. Un gran amigo de la presidenta. Bueno, pero a usted que le despierta una cuestión ideológica debe tener usted con Putin. ¿Por qué? No sé, digo. No, yo contra el zarismo en Rusia no tengo nada. No, digo, porque este no es, discúlpeme. Pero dice Putin que son no inversiones en las que Putin no es llega Stalin, rico. Putin es Nicolás. No, lo que muchos no entienden. Putin no es Stalin, Putin es Nicolás. ¿Va a coincidir con Vilma Ripoll? Seguramente que la nueva alianza va a coincidir, porque Vilma también va a coincidir con Aldo Rico, porque con el tema de ley de hidrocarburos y todo. No, yo creo que efectivamente se está haciendo, digamos, en la época de Menem, con las privatizaciones se entregaron las joyas de la abuela y ahora se está entregando la abuela, es decir, todo lo que queda. En la cordillera con la megaminería, en la tierra con Monsanto y con la ley de semillas que se va a votar ahora después y ahora entregando todo el petróleo. Bueno, la verdad que cambiaron el collar del perro porque era YPF Nacional y Popular y ahora se fue Repsol, pero ahora es con Chevron, con la Pan American, todo, y hasta un poquito para el amigo Lázaro Báez, que se quedó con una parte también en el sur, preparándose para el negocio del fracking. Bueno, ahora vamos a volver sobre ese tema. No me respondió, porque me salió con otro tema. ¿Usted está de acuerdo? Porque esto se viene en la discusión también. No, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en principio había que interrogarse. Vilma habló de Lázaro Báez. Tiene razón Echegaray. No es socio, es empleado de los Kirchner. Bueno, a ver, vayamos, porque están también, por suerte se está investigando la justicia, ahí se tiene que investigar todo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo entra esta gente? Porque acá vienen los argentinos del extranjero si no pueden pasar una lapicera ni un perfume. Y resulta que entra cualquiera. No existe ninguna protección de frontera, ni en la aduana, ni en inmigraciones, ni en la frontera física. Nada. Han hecho un dice que vienen con visa de trabajo, dijo el director de Migraciones. Mire, yo creo que hay acuerdo, porque acá el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento del narcotráfico no es una casualidad. Hay complicidades políticas, como en todo crecimiento del narcotráfico en cualquier nación. Y yo creo que los colombianos vienen porque tienen acuerdos para que entren. ¿Pero acuerdos con quién? Y hacen con el gobierno. ¿Pero cómo van a tener un acuerdo con el gobierno? Y si no, ¿cómo es posible que entren? Quiere decir que dice que tienen visa de trabajo. Tendrán visa de trabajo, pero no tienen los antecedentes, ahora descubren los antecedentes. La pregunta es, ¿qué delito cometieron acá el otro día en Aeroparque estos tipos? No cometieron ningún delito. Sospecharon. Bueno, ahora averiguaron que eran esto, que eran otro, que era aquello. Varios de esos tienen antecedentes. La jueza hoy les negó la excarcelación. Debe tener algún... ¿Pero usted está a favor? ¿Usted está a favor de eso?
de que los dejen en libertad. No, no estoy a favor. Yo creo que deportarlos sin juzgarlo, primero no se puede hacer. Porque no lo pueden suponer culpables antes de juzgarlo. Tienen todo, por constitución, los extranjeros, tienen todos los derechos de los naturales. Entonces no lo pueden echar antes de juzgarlo. Entonces, echarlos antes de juzgarlo, además sería rehusar a ejercer la justicia argentina. Primero los tienen que condenar si han cometido delitos y después se verá qué hace. Bueno, pero eso se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay muchos que se los ha juzgado, después de cumplir un determinado tiempo, son expulsados a sus países después. Bueno, pero una vez que son juzgados y condenados. Eso es lo que tiene que determinar, eso es lo que tuvimos anoche primero tiene que ser juzgado y después tiene que ser condenado. Yo creo que esto lo que están haciendo es una discusión. Es un gran globo de humo también. Pero usted no cree que hay que modernizar el Código Procesal Penal, que darle a la justicia mayor agilidad. Muchas provincias tienen. Sí, la justicia sí, por eso la quieren democratizar. Entonces le van a dar todos los fiscales a Gil Carbó para terminar con la impunidad. La característica de este régimen no es la corrupción, es la impunidad. Este es el tema. Bueno, pero, entonces todo esto que están haciendo es para obtener más impunidad. Pero Rico, hay cosas que no. Escúcheme, debe ser el primer gobierno que funcionarios con un vicepresidente se lo está juzgando, pasó por todo. Hay muchísimos. A pesar del gobierno. Pero nadie le impide. La justicia está funcionando. La justicia está funcionando y comenzó a funcionar. Pero bueno, y comenzó a funcionar pero tarde. Esto en los 90 jamás se dio. Cuando había muchísimas... A María Julia se la está recién ahora. Digo, es la primera vez que se ve... Bueno, ¿y por qué será? Y bueno, como era mujer la jugaron, no jugaron a ningún hombre. ¿Y por qué no porque era de la hombres? UCD. Y ahora toda la UCD está en el gobierno. ¿Y por qué no si todos los que están hombres? hoy en el gobierno y en la oposición ¿Está bien? ¿Y por qué no eran menemistas? ¿Usted cree que habría que haber juzgado en los 90 más? Y yo pienso que sí. Cavallo, por ejemplo, la justicia... Y bueno, por supuesto ahí, bueno, fíjese, usted tocó Cavallo, que es el tema de la deuda externa. Primero se decía, y muchos sosteníamos, que primero había que discriminar deuda externa legítima de ilegítima. Sí. Y seguramente si se hubiera discriminado eso antes de pagarla en forma indiscriminada, como la pagó Kirchner, que es un pagador serial, bien como dice la presidenta, a lo mejor hubiera habido, seguro que hubiera habido delitos, ¿es cierto?, en el tema del endeudamiento. Porque todavía no tenemos que interiorizar a ver cómo en la Argentina y por qué se endeudó y quién es el responsable de ese endeudamiento. Bueno, viene de la dictadura militar. También la dictadura militar endeudó la Argentina y los 90 endeudaron mucho también la Argentina. Entonces me parece que se sabe de dónde viene. No se sabe a dónde fue, quién la hizo y en qué se empeñó. Mire, este gobierno tuvo en los últimos años 173.000 millones de dólares de superávit. Sí. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde están esos 173.000 millones de dólares de superávit que casi no tenemos reserva y un juicio con los buitres de 1.600 millones de dólares nos pone en emergencia y nos aísla del mundo? ¿Dónde están esos 173.000 millones de dólares? ¿Siente que Bernie, de alguna manera, en este raíz anti-extranjeros, le intenta robar el discurso de mano dura o intenta, de repente, acercarse a ese sector de la población que históricamente estuvo más cerca de posiciones como las suyas? ¿Como la mía? Sí. Yo nunca hablé de mano dura, ojo, yo hablaba de mano justa. El que hablaba de mano dura era el gobernador Rucao. Bueno, pero usted sabe que simboliza eso. Bueno, pero yo nunca hablé de mano dura, ojo. Te tomé todo mi reportaje y todas mis declaraciones de cuando era ministro y yo empleaba el concepto de mano justa, pero no de mano dura. Saquemos el término entonces. ¿Usted cree que el gobierno, o Bernie puntualmente, está intentando...? Yo creo que esto es una posición frente al electorado, nada más. Ellos están pensando en las elecciones. Pero ¿cómo se siente usted, digo, como un exponente de, como lo quiera usted llamar, pero de las posiciones más extremas de respecto del delito? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vive? Pero ¿cuáles son las posiciones extremas? Bueno, lo que usted dice mano justa, otros lo llamamos mano dura, pero en general... La posición contra el delito es que la policía tiene que apresar al delincuente y los fiscales juzgarlos, acusarlos y los jueces juzgarlos y condenarlos o absolverlos. Eso es lo que hay que hacer, como dice como es lo corriente. Bueno, pero usted ha hablado de que no hay que dudar, de que hay que ser muy enérgico. Yo lo que digo es
que con un delincuente en la calle, con las armas en la mano, no hay que dudar. No puede dudar el policía, ni puede dudar nadie. Por eso digo, porque el que duda lo matan. Esa es su posición histórica. Siente que Tiene que accionar el policía. siente que Bernie está queriendo el policía meterse. tiene que accionar. Por supuesto, si tiene el delincuente, tiene el arma en la mano, el policía tiene que accionar. Si no, lo matan, como ha ocurrido. Bueno, es lo que está proponiendo Bernie de alguna manera. Es lo que está proponiendo Bernie de Ahora, alguna manera. también Endurecer. Eso es en toda parte del mundo. A ver, Rico, pero también ahí usted, digamos, en algún momento entra Eso también... no es de una posición extrema, eso es lo que tiene que hacer la policía. Pero Rico, ahí entra en una contradicción, digamos usted, porque se está buscando justamente modificar el Código Procesal Penal para agilizarlo frente a algo que realmente se hace... Pero escúchame... Pero fíjese lo que pasó con el motochorro de La Boca, que exhibió el arma y la justicia dijo, no, bueno, no sabemos si el arma era de juguete, de utilería, si estaba cargada. Eso es lo... Digo, también falla la justicia por ahí. supuesto que falla la justicia. Por supuesto que falla la justicia, pero también falla la policía. A ver, Vilma, ahora seguimos. Vilma, ¿ustedes qué posturas tienen respecto a esta reforma del Código Procesal y la parte de extranjeros? Yo creo que el gobierno, bienvenido que el gobierno empiece a reconocer que hay inseguridad, porque quiero decirte que primero dijo que no había, ahora que son los extranjeros, después la próxima no sé cuál va a ser, pero no hablan de lo que hay que hablar y están queriendo convencer a la gente que con una reforma del Código Procesal Penal, que es el que actúa después que se cometió el delito, o sea que no va a resolver ninguno de los problemas importantes del delito, que es prevenirlo, entre otras cosas. Porque el problema lo tiene el gobierno, y Bernie de eso no habla, con todas las cúpulas de todas las fuerzas represivas que están vinculadas y llevan adelante el delito. Porque detrás de cada pibe que delinque hay algún policía que le recibe, porque ninguno de los pibes roba un auto para ir a pasear con la novia. Los pibes roban los autos para llevarlo a desarmadero. Y en los barrios todo el mundo sabe dónde se reparte droga, dónde está el desarmadero, dónde está el prostíbulo, dónde hay trata y dónde hay todo el delito económicamente organizado que quieras. De eso no hablan. Bueno. Y ese es un problema. Entonces, ese es un problema que permitiría empezar a prevenir. Y nosotros... Pero ahí también falla, ahí volvemos a la misma pregunta que yo le decía recién a Rico, ahí también, Vilma, falla la justicia. Porque ¿por qué no actúan los fiscales si saben eso que están denunciando? Por supuesto, los fiscales tendrían incluso que actuar de oficio. Sin embargo, no. ¿Usted está de acuerdo que la policía está corrompida y que participa también en gran parte sí, pero acá estamos discutiendo lo que es obvio. Cuando no hay soluciones, fallan todos los elementos de la cadena que tendría que solucionarla. Falla el gobierno, falla la policía y falla la justicia. Lo único que sufren son los vecinos acá. Los vecinos están al socaire de lo que hagan los delincuentes. Y eso, como dice Vilma, lo vemos en cualquier barrio de cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires. Que es verdad que el problema es quién imparte la justicia. Es verdad. Por eso... es un problema complicado y en Buenos Aires que este código, que las reformas de este código ya existen, que se aplican, o por lo menos la esencia de la reforma de este código, no modifica el problema de la desidia judicial que hay, efectivamente, y que la única justicia que se aplica es contra los reclamos sociales y criminalizando la pobreza. Eso le sale fácil a todos. Lo que no le sale es el delito de alta complejidad, ¿me entiendes? Porque de verdad, si quieren combatir la droga, si quieren combatir, primero la dejaron entrar, porque de verdad utilizan a la gendarmería y utilizan a la prefectura para pegarnos en los conflictos sociales. Este es un punto, me parece, que a lo mejor Aldo discrepa con usted, porque ¿qué opina respecto de la actitud que adopta el gobierno nacional en relación al tema de los piquetes y específicamente lo que ha pasado hace algunos días? Bueno, pasó lo mismo. Cuando estaba en auge, no había que criminalizar la protesta. Ahora que las encuestas les dan mal, ahora entonces hay que reprimir. Pero ¿y usted qué piensa de eso? Eso es lo que estoy diciendo, que pasa eso. Pero ¿usted qué piensa de lo que habría que hacer, más que de lo que hace? Y habría que solucionar los problemas de los trabajadores primero. Primero habría que solucionar los problemas de la economía. Primero habría que terminar la inflación. Primero habría que dejar de robar como se roba en este gobierno. Porque lo que hay que entender es que el principio elemental, el kirchnerismo es un grupo político organizado para robar. No es muy duro. No, eso, no soy muy duro. Muy es así, para quedarse con los dineros del Estado y lo vemos a cada momento.
Lo vemos cómo funcionan los funcionarios y cuál es el patrimonio de los funcionarios. Usted tiene la posibilidad de denunciarlo si tiene alguna sospecha sobre lo que dice, porque también es muy duro, dice cualquier cosa. Y bueno, pero lo puede... Lo que sea, pero está bien, pero tiene la obligación de denunciarlo. Pero hay una cosa que dice Bernie, que los extranjeros en realidad se siguen quedando porque existen leyes que se lo permiten, etcétera, etcétera, y que les permiten delinquir. Yo creo que hablan de los extranjeros para no hablar del problema de fondo, que es el problema que genera la desigualdad social y que genera también todo el tema de la corrupción. Pero, de la Vilma, corrupción policial. También hay que, a ver... ¿Por qué le echan la culpa a los extranjeros que tienen el mismo índice de delito que los nacionales? Pero vos no estás de acuerdo con que hay que reformar un código procesal penal que está realmente quedado en el tiempo. Sí, porque si no entramos todo en generalidades. También. Pero entramos todo en generalidades. No se puede hacer por aquello, por aquello. Bueno, pero hay que hacer algo, porque también la sociedad está pidiendo que se haga. Pero lo que pasa es que lo ven como la gran salida al delito, porque no hablan de las medidas de fondo que hay que tomar. Y no es la gran salida al delito esto, porque depende de quién va a aplicar este código. Y depende también, por ejemplo, de las medidas de fondo que se tomen para que no se llegue al delito. Y eso no lo quieren discutir, ¿me entendés? Porque para discutir eso tienen que decir que tienen que tener una política de shock para incluir en educación y con salida laboral al 1,5 millones de pibes que están producto de las políticas de este gobierno, porque esos pibes cuando este gobierno asumió eran chiquitos y crecieron en este periodo, en esta década, que no tienen ni trabajo ni estudio, que están a merced del delito económicamente organizado que los va a buscar como mano de obra. ¿Entendés? Porque eso genera una desigualdad, no la pobreza, la desigualdad, ¿entendés? Es la que lleva a que sean mano de obra del delito. Y entonces, todos ellos van por esos pibes. ¿No vamos a tener una política activa para sacárselo de las garras del delito? No. De eso no hablan, no quieren hablar. Y entonces salen con medidas, por ejemplo, la conmoción social, de la cual habla este nuevo Código de Procesamiento Penal. Adivina fíjate, la ley antiterrorista, la ley antipiquetes y la conmoción social en este código. Adivina a quién se la van a aplicar. No está Bernie, lamentablemente, porque tendría que, no sé, se tendría que poner colorado, porque él es el que aplica y pega así en la Panamericana. Bueno. Y se lo aplican siempre a los sectores populares que protestan. Entonces, detrás de algunas medidas buenas que tiene el código, meten todas estas medidas. Por eso viene el debate también en el Congreso. Ustedes tienen representantes del Congreso. No hay debate en el Congreso, tienen la mayoría automática. ¿Qué debate puede haber? Además, además han traicionado todo. Mire, muchas veces la oposición se retira cuando tiene que dar los debates. Y si son minorías, yo no iría al Congreso. ¿Pero quién va a ser? Perdón, mire, ¿no lo votaron? ¿No lo votaron? Sí, está bien. Bueno, entonces estamos cambiando la regla de la democracia. No estamos cambiando, ellos cambiaron la regla de la democracia. Ellos son los que no discuten. Bueno, pero tienen detrás de esta discusión de los extranjeros está el sistema acusatorio y está el sistema de los fiscales y los fiscales que van a nombrar para lograr impunidad. Es todo son todas cortinas de humo. Porque ¿quién elige a los nadie puede discutir nada porque tienen la mayoría automática. Gustavo, ¿quién elige a los jueces, a los fiscales? El Consejo de la Magistratura. Correcto. ¿Y qué composición, digo, para que la gente sepa? No tiene mayoría. La composición política. No tiene mayoría el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Pero por favor. Pero vos lo sabés, Vilma. Pero por favor, los elige el poder político. No importa si es el kirchnerismo. El poder político. Perdóname, la oposición de los presidenciables, o sea, de los partidos de derecha, no tiene grandes diferencias, ni tiene grandes diferencias con la ley de hidrocarburos, porque aceptan los problemas de fondo, que es darle muchas prebendas a las corporaciones petroleras y además todo el tema de Vaca Muerta y las consecuencias que va a tener, y entonces viven todos buscando extranjeros. Y la verdad que los extranjeros son los verdaderos extranjeros que vienen a delinquir, son Chevron, son Monsanto, es cada uno de esas grandes empresas, es Lear, cada una de esas grandes, y para esas hacen leyes como las de hoy, que son traje a medida. Entonces, basta. ¿Me entendés? Basta de que dejen robar a los grandes extranjeros y busquen a los chiquitos para no hablar de lo que hay que hablar. Gracias Vilma, porque ya tenemos que ir cerrando. Nace la fórmula Rico Vilma Ripoll esta noche. Patria o buitre, y le entregan todo a los buitres.
Y además pero a los buitres argentinos, no, que hay cualquier cantidad. Y ellos son los principales buitres argentinos. ¿Cuál es? Si para desacreditar mi posición me querés pegar a Rico, disculpame, en las cosas que dice que tiene razón... Me sorprende que estén bueno, de sí, acuerdo. algunas... Digo, por eso... Bueno, lo que pasa es que es un dato escándalo. de la realidad. Lo que yo no sé por qué no querés hablar de la ley de hidrocarburos, porque de verdad es un escándalo de entrega, de saqueo y de contaminación. A ver, pero están aplicando... lo están debatiendo en el Congreso y la mayoría de los gobernadores no es que no quiera. Sí, disculpame, el acuerdo de los gobernadores no se vota en la ley. Disculpame, Vilma, porque te invitamos a debatir todos los temas en este programa. Sí, ¿lo bueno, sabes? por supuesto, pero hoy... El tema de hoy no es la ley de hidrocarburos. Estamos debatiendo justamente las polémicas que se han dado en torno a estas modificaciones. Vos metés todo como la gran botica del ángel, metés todos los temas. No se puede hacer una ensalada rusa de todo, Vilma. Estamos hoy y los convocamos para debatir esto que ha producido polémica. Está bien, pero hoy es un día donde podemos ver qué hacen los extranjeros en este país. La ley de hidrocarburos que vos decís tiene el apoyo... Quedarse con todo el petróleo. Disculpame, la ley de hidrocarburos que vos decís tiene el apoyo de todos los gobernadores provinciales. También están comprados los gobernadores. Sí. La verdad que me sorprende. Y los compran. No, de los que son petroleros. Porque a los otros gobernadores de las otras provincias ni siquiera les va a llegar cero regalías de las miserables regalías que van a pagar al país. Inferiores al promedio de América Latina. Entonces es grave. Bueno, eso es un extranjero que roba. Muy bien. Eso. Gracias, Vilma, como siempre. No, Rico, gracias. ¿Va a hacer algo en política? Porque me parece que se lanzó... estamos haciendo ¿se lanzó ya como va a ser candidato? ¿Está trabajando con alguien en el peronismo? No, ¿en el peronismo? Sí. Yo no voy a trabajar con el peronismo. ¿Por qué? Porque han traicionado todos. Y no está de acuerdo porque esto que está ocurriendo con Massa, es la traición de los diputados, de los senadores y de los gobernadores, que traicionan los intereses de sus provincias y de los pueblos que representan. Esto es lo que está pasando. Y el problema grave, y laminar, tampoco es la ley de hidrocarburos, es el centralismo unitario, económico y fiscal de la República, que no lo quieren discutir. No se quiso discutir en Santa Fe en el 94, ni siquiera fueron capaces de sacar una nueva ley de coparticipación. Todos los gobernadores están apretados por las dádivas del gobierno nacional, que hace con el dinero lo que se le da la gana. Bueno, Rico, gracias, como siempre, por estar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre lo invitamos.